Capítulo 16. Algo es diferente. Destino. Dia-un Rin entrecierra los ojos. ¿Por qué cambió el formato? Entiendo que mi parte estaba destinada a ser solo un prólogo, pero esa no es razón para cambiar el formato de la fecha. No me mires. Dice Shirou. Me pregunto por qué no tiene el nombre completo de la visualización. Probablemente sea solo una taquigrafía. Dice Rin. No es raro que Viewings indique el título en intervalos regulares, y si es lo suficientemente largo, se acortará. En cuanto a la razón, tu suposición es tan buena como la mía. Escuche un sonido, Sakura despierta a Shirou. Oh, tienes razón. Gracias por venir a despertarme. Dice Shirou. Entonces, ¿qué día fue este? Pregunta Rin. Bastante recientemente. Creo que fue, Shirou recuerda mentalmente la secuencia de eventos de ese día. Fue el día que fui a arreglar los calentadores de Issei, así que el mismo primer día del prólogo. Hace 3 días. Dice Rin. ¿Y te pasó algo especialmente inusual entre ese momento y ver a Archer pelear contra Lancer? Supongo que hubo algunas cosas que parecían extrañas. Shirou admite. Como verte en lo alto de un edificio, y también había una niña que se acercó a mí, dijo algo raro y luego simplemente se alejó. Rin lo considera por un momento. Probablemente sea mejor si no mencionas qué es lo que dijo. Si es importante, lo veré de todos modos, y se recomienda que no revelemos las cosas temprano. Al menos hasta que lleguemos al momento en que las cosas suceden divergido. No hay ningún problema. Siempre te levantas muy temprano. Solo puedo venir y despertarte así de vez en cuando. Dice Sakura. Shirou dice que no debería dormir hasta tarde, está bien. Pero soy más feliz cuando no lo intentas. Dice Sakura. Sakura se está riendo. Supongo que mi cabeza todavía estaba dormida y dije algo raro. Rin hace todo lo posible por reprimir una risa. Parece que Shirou no es la persona más brillante, al menos no emocionalmente. Podría ser simplemente porque acaba de despertar. También está bastante fuera de sí temprano en la mañana. O podría ser un síntoma de lo destrozado que está. Ella no quiere pensar en eso. Dame un segundo, me despertaré. Dice Shirou. Shirou presenta mentalmente a Sakura. Shirou quiere ayudar con el desayuno. Sakura dice que puede hacerlo sola, señala que está en su ropa de trabajo. Shirou accede a cambiarse y limpiar primero. Shirou considera que el cobertizo es su verdadera habitación. Tiene un hobby de arreglar cosas, limpia y cambia. También hay una especie de diseño antiguo inscrito en el suelo, como un altar o algo así. Espera un momento. Dice Rin. Eso parece, sin embargo, no termina la frase. ¿Tiene alguna idea de lo que debe ser ese diseño? Pregunta Sabré. Ella sabe lo que es, por supuesto, pero es algo que debe mantener en secreto. Al principio pensé que era para un ritual de invocación, pero parece un poco fuera de lugar. Dice Rin. No es que importe especialmente, dada la naturaleza de cómo funciona la invocación. Shirou, puedo asumir que estabas cerca de eso cuando convocaste a Saber. En realidad lo estaba. Shirou admite. ¿Pero qué estás tratando de decir? Esto en realidad no significa nada. Rin admite. La forma en que funciona la invocación en la Guerra del Santo Grial significa que usar los métodos adecuados es mejor, pero cuando la fase de invocación está a punto de terminar, si no se han convocado todos los Evans, entonces el Grial hará lo que sea necesario para ser un maestro elegible en las cercanías, de lo que es casi un ritual de invocación. Definitivamente podría cumplir con las condiciones. Sin embargo, puede haber algunas complicaciones, como que Archer no tiene sus recuerdos. Puedo garantizar que no tengo ese problema. Dice Saber. Aunque admito que mi conexión con Shirou se siente incompleta. ¿Será esto un problema? Pregunta Rin. Estoy debidamente anclado en este tiempo. Dice Saber. Y aunque no estoy obteniendo el maná que necesito de él, estar en esta ubicación de enfoque como las llamas, es más que suficiente para permitirme permanecer materializado constantemente. Esa es otra cosa que debo informar a la asociación entonces. Rin dice. Archer, ¿te pasa lo mismo? Me sorprende que te haya tomado tanto tiempo darte cuenta. Dice Archer. Pero sí.
Usando solo el maná que me llega desde este lugar, podría luchar con mi mayor fuerza durante un periodo de tiempo indefinido. Eso es bastante impresionante. Dice Rin. Probablemente debería aprovechar esta oportunidad para practicar algunos de mis hechizos más intensivos en maná. Solo asegúrate de que Sakura no esté mirando. Dice Shirou. Bueno, comencemos hoy. Dice Shirou. Shirou sale del cobertizo, describe la casa, 5 años desde que murió su padre. He entrenado todos los días para ser como Kiritsugu, pero en realidad no es tan fácil. Es natural porque para empezar no tenía talento, pero ¿qué se puede decir de no haber mejorado en 5 años? ¿En serio? Dice Rin. ¿Estás seguro de que no ha habido ninguna mejora? No he podido lanzar ningún hechizo real desde entonces. Dice Shirou. Puedo realizar algunas funciones básicas como mejorar mi vista, pero más allá de eso solo pude lograr un poco de fortalecimiento ayer porque mi vida estaba en juego. Rin suspira. Realmente eres el mago más incompetente del que jamás haya oído hablar. Ella no puede evitar sentirse frustrada. Es una especie de broma de mal gusto que la mejor ubicación de enfoque de la historia termine siendo propiedad de alguien con tan poco talento. Para resumir el presente en una frase, mi objetivo está tan lejos que ni siquiera estoy en la línea de salida todavía. No, supongo que no servirá de nada apresurarse. Por ahora, tengo que hacer lo que pueda. Bien entonces. Ahora mismo debería ir y terminar mi rutina diaria. Shirou va al dojo y hace algunos ejercicios. 99, 100, dice Shirou, mientras termina sus abdominales. Esto no tiene ningún sentido para Shirou. Por cierta razón, recuerda muy bien lo que pasó en ese momento, y ciertamente no fue esto. Definitivamente consideró hacer sus ejercicios esa mañana, pero decidió que perderse solo una sesión sería mejor que hacer que su junior le preparara la comida sola. Rin solo me preguntaba. ¿Existe alguna posibilidad de que algunas de las cosas más triviales terminen diferentes? Pregunta Shirou. La pregunta sorprende a Rin por un momento, pero rápidamente razona lo que probablemente quiere decir. La visualización del oráculo nunca tergiversa eventos pasados, a menos que haya algo mal con los recuerdos de la persona en perspectiva, por lo que probablemente quiera saber con anticipación si la circunstancia trivial de la divergencia posterior a la visualización será solo una repetición de lo que le sucedió a él. Más específicamente, quiere saber si tendrán que ver a Sakura golpeada. La respuesta es obviamente no, pero prometió que haría todo lo posible para ocultar la verdad sobre Sakura durante el mayor tiempo posible. No está completamente descartado que cosas no relacionadas con la historia fundamental que se cuenta terminen siendo diferentes desde el principio. Con el tiempo, se acumularán para hacer que incluso los eventos menos relacionados de alguna manera resulten completamente diferentes. Esto es, por supuesto, un testimonio al poder de la causalidad. Rin explica. Shirou no está del todo seguro de haber entendido correctamente lo que esto significaba, pero cree que entendió el mensaje general. Algunas cosas pueden terminar diferentes, pero no vale la pena hablar de ello. Está contento. Por un momento pensó que algo andaba muy mal, pero resultó ser que él era ignorante. Termino mis abdominales de rutina y me cambio el gi y me pongo el uniforme. Shirou va a buscar el desayuno está listo, senpai. Dice Sakura. Esto no tiene sentido para Sakura. Ella pensó que algo andaba mal cuando senpai fue al dojo, pero ahora algo es ciertamente diferente. ¿Qué pasa con ese tiempo que pasó a solas con senpai esa mañana? Fue solo un pequeño momento juntos, pero el hecho de que él hiciera todo lo posible para ayudarla en aquel entonces realmente significó mucho para ella. Pero el oráculo niega ese precioso momento. En cambio, lo mostraba haciendo sus ejercicios, como si así fuera y así deberían haber sido las cosas. Esto es simplemente cruel. Ella siempre supo que no merecía pasar tiempo con senpai, pero la idea de que se lo quitaran simplemente duele. Sí, gracias, lo siento, tuviste que trabajar más porque dormí hasta tarde. Dice Shirou. Sakura está feliz de cocinar para Shirou. Shirou todavía piensa que es de mala educación no ayudar. Sakura menciona que Ayako quiere vencer a Shirou en tiro con arco. Shirou no quiere ser glorificada. Comienzan a servir comida. ¿Cómo puedo decir esto? Es preocupante.
Debe estar madurando porque parece muy femenina estos días. Sus movimientos casuales son hermosos y a menudo me deja sin aliento. Tal vez sea una reacción por no sentir nada por ella hasta ahora, pero estoy notando cada vez más características femeninas en ella. Oh Dios, Shirou. Rin se ríe. Parece que tus pensamientos son mucho más lascivos que los míos. Solo la primera mañana y ya estás teniendo esos pensamientos. Ese solo, por favor detente. Shirou intenta ocultar su sonrojo mirando hacia otro lado. Estos son mis pensamientos personales, así que no es asunto tuyo. Rin se ríe. Quizás, pero me pregunto qué pensarán de ello todas las demás personas que miran la visualización. El recordatorio de que muchas otras personas están viendo esto hace que a Shirou le dé vueltas la cabeza. Es más, esta es una visualización a más sin precedentes. Dice Rin. Estoy seguro de que esta visualización es la más vista de la historia. Y probablemente la más intensamente observada. Ahora Shirou se siente lo suficientemente mareado como para desmayarse. Quizás fue bueno que la visualización fuera un poco diferente, ya que recuerda haber quedado boquiabierto ante las apariciones de Sakura mucho más de lo que se muestra actualmente. Rin, ¿podrías por favor abstenerte de decir cosas que causen estrés a Shirou? Dice saber. Semejante comportamiento es bastante impropio de un huésped. Bueno, eso no es divertido. Rin suspira. Casi nunca puedo hablar en términos amistosos con alguien sin tener que ocultar una parte de mí mismo, así que supongo que a esto se le podría llamar simplemente desahogarse. En todo el mundo, los magos están tomando notas particularmente detalladas sobre las preferencias de Shirou. 4. Senpai. ¿Pasa algo? Pregunta Sakura. Shirou le asegura a Sakura que no es nada, recuerda la situación entre ellos dos, mentalmente agoniza porque ella es tan hermosa que se siente culpable por sentirse atraído por la hermana de un amigo. Normalmente estoy bien, pero cuando me pillan con la guardia baja como ahora, me sonrojo. Eso me convierte en un senpai inadecuado. Una Sakura está pasando por una montaña rusa de emociones. Sabía desde hace algún tiempo que la visualización revelaría los pensamientos de Shirou sobre muchas cosas, pero el hecho de que la incluiría a ella se le olvidó por completo. Y que él piense así. Está avergonzada, por supuesto, pero la emoción más fuerte con la que reacciona inmediatamente es la alegría. A ella siempre le preocupa que él se haya dado cuenta de lo repugnante que es en realidad, pero nunca tuvo el coraje de preguntarle qué piensa de ella. Entonces esta confirmación le permite apreciar honestamente que Senpai debe encontrarla atractiva. También le molesta que él siga refiriéndose mentalmente a ella como la hermana de un amigo, pero rápidamente razona que es lo mejor. Senpai se está reprimiendo mentalmente para no verla bajo una luz romántica. Por muy doloroso que parezca, acercarse demasiado a ella solo le hará daño, así que este es el mejor resultado. Quiero estar más cerca de Senpai. Con el tiempo se separarán y eso es bueno. No me dejes, senpai, mientras pueda recordar esos recuerdos felices, es suficiente. Quiero que me aceptes todo, senpai. Ser rechazado sería inevitable, aunque demasiado doloroso. Así que lo único que puede esperar es que su tiempo juntos dure el mayor tiempo posible. Recuento de palabras. 2023. Capítulo 17. Visualizando el talento. El desayuno se coloca en la mesa. Un desayuno perfecto que consiste en ensalada de pollo, salmón cocido, sopa de miso de espinacas, rábano y zanahoria y sopa de ñame. Esa es una comida bastante elaborada para solo el desayuno. Dice Rin. Me perdí algo esta mañana. Tomar un desayuno abundante es prácticamente una tradición en esta casa. Dice Shirou. Y estaba planeando tener algo preparado para cuando regresaras, pero surgió algo más importante. La sonrisa de Rin cae. Por supuesto que no tendría tiempo de preocuparse por el desayuno. Las heridas de Sakura fueron mucho más importantes. Se arrepiente de haber preguntado algo, ya que sacó a relucir la condición de Sakura cuando todos acordaron intentar dejarlo atrás. Itadakimasu. Itadakimasu.
Sakura y yo nos inclinamos y comenzamos a comer en silencio. Shiro y Sakura comen en silencio. Taiga también está sospechosamente callada. Sakura prefiere hacer comida occidental pero cocina japonesa al gusto de la casa. Se está volviendo muy buena en eso. La salsa de soja de Shiro se acaba así que Sakura le da la de Taiga. Ahí tienes. ¿Vas a usarlo en la sopa de ñame?, pregunta Sakura. Sí, normalmente le pones salsa de soja a la sopa de ñame, ¿verdad?, dice Shiro. Shiro hace un sonido como si estuviera tratando de quitarse un sabor horrible de la boca. Shiro, ¿pasa algo?, Saber le pregunta a su maestro. Acabo de recordar lo que pasa, dice Shiro. No es nada de qué preocuparse, pero en serio no quiero tener que revivir eso. Si te está causando tanta angustia, entonces debe ser un problema grave, dice Saber. ¿Hay algo? En serio aprecio la oferta, pero no te preocupes. Shiro interrumpe. Esto es solo una broma inofensiva. Rin levanta una ceja, preparándose mentalmente para disfrutar lo que venga después. Le puse la salsa de soja a la sopa de ñame blanco. Después de revolverlo, lo pongo sobre el arroz y le doy un mordisco. Lo pegajoso del ñame y el sabor de la sau. Esto es terrible. Esto es salsa de ostras, grita Shiro. Rin se ríe e incluso Saber sonríe levemente antes de darle a Shiro una mirada de disculpa. Claro, ríete. Shiro se cruza de brazos. Ahora todos los magos del mundo deben pensar que mi vida es una especie de broma. No es así. Rin termina su risa. De hecho, me siento aliviado de que esto haya sucedido, ya que significa que esta visualización no será una decepción constante. Algunos de ellos terminan siendo solo un evento trágico tras otro, por lo que siempre es bueno cuando pueden adoptar un tono más alegre. Shiro hace una mueca. Sabe que debería estar contento por ello, pero la situación todavía le molesta. Sabe que no puede quejarse de las otras personas que lo miran, pero estos dos al menos podrían tener la decencia de no encontrar alegría en su sufrimiento. Puede aceptar a Saber ya que ella claramente se siente mal por eso, pero Rin ha demostrado que su personalidad está lejos de ser la estudiante de honor perfecta que pretende ser en la escuela. Casi lo vomito. Y entonces jaja, ajajajajaja. Taiga tira su periódico. ¿Cómo es eso? Era mi plan cambiar las etiquetas esta mañana. Taiga levanta los brazos para mostrar su felicidad. Bueno, yo diría que Fujimura Sensei es casi exactamente como esperaba que fuera fuera de la escuela, dice Rin. Admito que estaba bastante preocupado por lo callada que estaba. Sí. Shiro está de acuerdo. A Fujine realmente no le importa seguir las normas sociales a menos que le convengan. Sabes que una vez mordió a un estudiante porque se olvidó de traerle el almuerzo. Esa es toda una historia, dice Rin. Y ella todavía puede seguir siendo maestra a pesar de esto. Nadie la respeta realmente, pero todos sus alumnos sí la aprecian, dice Shiro. Estoy seguro de que la facultad sabe cuántas quejas recibirían si la despidieran. ¿Qué estás pensando? Siempre eres así a pesar de que este año cumplirás 25 años. Grita Shiro. Taiga con aire de suficiencia lo llama castigo divino, termina el desayuno y corre a los exámenes de grado. Shiro se disculpa con Sakura diciendo que es su culpa. Sakura le pregunta qué hizo. Bueno, sí. Accidentalmente la llamé por su apodo, dice Shiro. Entonces, ¿cuál es ese apodo del que he estado escuchando?, pregunta Rin. Estoy seguro de que ya lo has oído, dice Shiro. Creo que incluso lo mencionaste durante el prólogo. En realidad, dice Rin. Supongo que puedo entender que la llamen así, pero realmente reacciona tan mal. Lo siento. Saber interrumpe. ¿Pero a qué apodo te refieres también? Shiro suspira. Si ambos esperan un poco entonces lo entenderán. Algo sucedió ese día que realmente aclarará la situación. Rin y Saber se miran confundidos. Pero al final aceptan sus palabras y siguen mirando. Supongo que no se puede evitar en ese caso. No te disculpaste con ella, ¿verdad, senpai?, dice Sakura. Lo siento. Lo olvidé porque sucede todo el tiempo, dice Shiro. No debes. A Fujimura Sensei no le gusta que la llames así, senpai.
¿La hiciste llorar de nuevo? No. Dice Sakura. También la hice huir. La lección de inglés de ayer fue un autoestudio por eso. Dice Chirou. Y me concedieron un honor estudiantil escrito en papel de notas, pero lo tiré a la basura. ¡Qué poder tan aterrador! Dice Rin. Estoy seguro de que hay muchos estudiantes que desearían poder hacerlo. Abusas de ello a menudo. Si hiciera eso, estoy seguro de que me despertaría una noche con los brazos rotos. Dice Chirou. Además, sé que Fujine es bastante resistente, pero yo no soy tan cruel. Caray. Entonces todo fue culpa tuya. Dice Sakura. Sakura generalmente se pone del lado de Taiga. Taiga era una conocida del padre de Chirou. Desde que murió ella ahora se queda allí para comer. Chirou se alegra de haberse quedado con él después de la muerte de su padre. Taiga, Sakura y Chirou ahora son los residentes de la casa Emilia. Solo Chirou sabía que su padre era un mago. Oculta su magia porque eso es lo que su padre quería. Ponen las noticias en la televisión. Sobre la pantalla aparece un teletipo exagerado que dice: continúan los accidentes por fuga de gas. Parece que hubo un gran accidente en la vecina ciudad de Shinto. Sucedió en un edificio en el distrito comercial. Parece que toda una planta de gente se quedó sin oxígeno y quedó inconsciente. Asumo que estos incidentes se deben a un maestro enemigo. Pregunta Sabre. ¿Qué? Preguntas Chirou. Eso es correcto. Rin confirma. Parece que un maestro ha estado suplementando las reservas de su sirviente, absorbiendo la fuerza vital de los habitantes de Shinto. Entonces nosotros también tenemos. Chirou se detiene al recordar lo que pasó con el campo delimitado de la escuela. Al menos eres lo suficientemente inteligente como para no tener que repetirme. Dice Rin. No debería haber más incidentes de fugas de gas e incluso antes de eso, al menos nunca fueron fatales. Personalmente, encuentro repugnante la idea de aprovechar la energía vital de los civiles, pero al menos tuvieron la decencia de dejarles con sus vidas. Eso significa que probablemente sea alguien distinto a quien instaló el campo en la escuela. Shiro intenta contenerse. No solo uno, sino que hay dos participantes en esta guerra del Santo Grial que están dispuestos a rebajarse a tales niveles. Esta es una de las razones por las que no le gustó la idea de la guerra del Santo Grial. Anima a la gente a hacer cosas así. Lo han llamado fuga de gas, pero últimamente este tipo de accidentes se repiten con frecuencia. A Sakura le preocupa que Chirou pueda quedar atrapada en un incidente. Chirou promete tener cuidado. Se van para ir a la escuela. Chirou describe el diseño de la ciudad de Fuyuki. Llegan a la escuela. Chirou se despide de Sakura, pero hoy, Sakura no va. Sakura, ¿no te sientes bien? Pregunta Chirou. No, no es eso, pero, ¿te gustaría venir al dojo? Pregunta Sakura. No, no tengo nada que hacer allí. De todos modos, Issei preguntó por mí, así que hoy tengo que ir a la sala del consejo estudiantil. Dice Chirou. Rin suspira. Está el ser inconsciente y luego está el ser Chirou. Después de esto, Sakura va al club de tiro con arco y la escucho decirle a Yako que no pudo convencerte de volver a unirte. Ella dice. Entonces, ¿en serio no vas a hacerlo? Por lo que parece, eres bastante bueno. Lo he estado considerando. Shiro admite. Es solo que tengo otras formas más útiles de pasar mi tiempo. Además, no estaba mejorando realmente. Rin hace una mueca. Entonces a eso se reduce. Shiro quiere ser útil, por lo que abandona cualquier actividad que considere egoísta. Ella necesita hacer algo al respecto, pero ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Si honestamente crees que has alcanzado la cima del tiro con arco, entonces deberías cortarte el cuello por semejante insulto. Dice Archer. A menos que puedas superarme, todavía eres un novato en el gran esquema de las cosas. Oh sí. Shirou se levanta para enfrentarse a su oponente. ¿Quieres ir a un partido? Archer pone los ojos en blanco. Perder mi tiempo contra ti parece inútil. En caso de que lo hayas olvidado, soy Archer. No tienes la fuerza física para disparar una flecha a una distancia donde podría fallar. Con esa línea se desmaterializa. Me parece que simplemente estás asustado. Shirou vuelve a sentarse con una mirada frustrada.
No está seguro de por qué fue tan conflictivo con Archer, es solo que se enoja mucho cada vez que ese tipo habla. Rin parpadea asombrada ante lo absurdo de la situación. ¿Qué está pensando Shiro al hacer declaraciones tan audaces? Archer es un arquero famoso del pasado, por lo que es lógico que Shirou nunca coincida con una persona así. Aunque esto podría ser bueno. Si Shirou regresa al club debido a alguna obstinada negativa a admitir la derrota, entonces puede encontrarse apegándose a él porque lo disfruta. Esa es al menos la esperanza. Ya veo. Perdón por molestarte entonces. Dice Sakura. Sakura se va. Shirou llega a la sala del consejo estudiantil, saluda a Issei. Issei es el sucesor del templo Ryudou. Se dirigen a un salón de clases para que Shirou pueda arreglar un calentador. Shirou pide estar solo para arreglarlo. Pongo mi mano en el viejo calentador eléctrico. Por lo general, incluso si estás acostumbrado a arreglar cosas, es difícil descubrir qué tiene de malo con solo mirarlo. Así que el hecho de que lo haya descubierto significa que lo que estoy haciendo no es normal. ¿Usas magia para arreglar calentadores rotos? Rin se muestra inexpresiva. No siento que haya nada malo en eso. Shirou se opone. Tengo cuidado de que nadie me vea y ni siquiera lo uso para arreglar las cosas. Simplemente descubro qué tiene de malo. Rin se encoge de hombros. No tengo ningún problema con eso. La mayoría de los magos lo considerarían algo que solo hacen los aficionados, pero como en realidad eres un aficionado, diría que es apropiado. Asumo que te concentras en el núcleo de los diferentes componentes para limitar dónde están. ¿Cuál podría ser el problema? En realidad, es un poco más sencillo que eso. Dice Shirou. Esto confunde a Rin. Comprender adecuadamente la estructura completa de cualquier objeto está obviamente más allá de las limitaciones humanas, por lo que se utiliza un método para comprender el núcleo de un objeto. Esto permite a los magos comprender la función y el método básico de un objeto sin necesidad de comprender una cantidad abrumadora de información. Es como comprender una lámpara al descubrir que la bombilla debe brillar y que el interruptor debe presionarse. Solo con estos dos hechos es sencillo entender cómo y por qué se debe usar una lámpara, sin tener que entender los circuitos, las resistencias o cualquier otra cosa extraña que debe existir para que la lámpara funcione. Que exista un método más sencillo no parece posible, o al menos no factible en un corto periodo de tiempo. Bloqueo mi visión y miro dentro de la calefacción con mi sentido del tacto. En ese momento, una imagen aparece en mi cabeza. Aparece un diagrama 3D detallado que muestra los detalles precisos de la estructura de los calentadores. Al ver este diagrama, la mente de Rin queda sumergida. El cable sigue demasiado. El material es en realidad una aleación de demasiado. Este elemento sigue una estructura atómica donde demasiado. Cierra los ojos y concentra su mente para poder mirar lo que se muestra, en lugar de los detalles que se brindan. Al abrir los ojos, comprende adecuadamente los grandes rasgos de lo que se muestra. Esto no es solo un diagrama, sino una recreación de la comprensión de una persona. Una simple imagen 2D es incapaz de transmitir toda esa información, por lo que al centrarse en cualquier parte, puede extraer toda la información que la persona original podría brillar. Sin embargo, hacer esto es un error. La información es tan detallada que una persona podría volverse loca simplemente tratando de entenderla toda. Pero eso significaría, ¿es esto lo que ves? Rin prácticamente grita. ¿Puedes realmente entender todo esto? Ese sí. Shiro está desconcertado. Sé que no es tan impresionante, pero poder visualizar las cosas es en realidad mi punto fuerte. Rin lo mira fijamente con asombro. Saber, no estoy loco, ¿verdad? ¿Puedes darte cuenta de lo inusual que es esto también? Saber asiente con la cabeza nerviosamente. Esto supera lo que pensé que era posible. Incluso el mago más poderoso que he conocido probablemente no podría lograr esto. Al menos no tan rápido. Shirou no entiende del todo. Está bastante orgulloso de su capacidad de visualizar, pero en realidad no es tan útil. Un mago adecuado no tendría que visualizar tanto para lograr su objetivo. Hay dos lugares donde el cable está a punto de romperse, la tubería debería durar un poco más, la cinta aislante debería ser suficiente para el cable de alimentación, murmura Shirou.
Shirou se alegra de que el calentador se arregle fácilmente, de lo contrario tendría que usar otros métodos, hombre. Esto es lo único en lo que soy bueno. Dice Shirou. Así es. Emiya Shirou no tiene talento para la hechicería. Aunque no lo compensa, creo que soy bastante hábil para visualizar estructuras como lo hice hace un momento. De hecho, cuando descubrí una estructura por primera vez y la reproduje, mi padre pareció sorprendido y dijo qué habilidad tan inútil. La situación hace clic en la cabeza de Rin. No es de extrañar que no pienses en ello. Ser bueno visualizando no es un rasgo muy deseable, pero eso se debe a que para la mayoría de las personas eso simplemente significa ser menos malo en eso. No entiendo. Dice Shirou. Es similar a ser bueno corriendo. Rin explica. Incluso si eres el más rápido del mundo, eso no es muy útil desde un punto de vista práctico, ya que todo el transporte moderno de larga distancia se realiza mediante vehículos. Pero dentro de esta analogía serías alguien que puede correr más rápido que un coche de carreras. Nadie pensó que esa persona pudiera existir, así que tu padre simplemente asumió que tu talento significaba que eras un buen velocista y lo llamó inútil. Shirou no está del todo seguro, pero cree que es posible que simplemente lo hayan felicitado. Incluso si ese es el caso, no me lleva a ninguna parte. Ser bueno visualizando realmente no me ayuda ya que no hay nada para lo que realmente pueda usarlo. Rin lo mira con expresión frustrada. Debe haber algo. No estoy seguro de qué es, pero debe haber alguna manera de que tu escandalosa habilidad pueda utilizarse con gran efecto. Ahora es obvio, pero la razón por la que eres tan patético en la hechicería es porque también te especializas mucho en una sola cosa. Aunque todavía me resulta difícil de creer. Dice Shirou. ¿Es esto realmente tan impresionante? Rin pone los ojos en blanco. Si alguien me dijera que este diagrama no está formado desde su perspectiva, sino que en realidad es la verdad, sin filtrar sobre los calentadores en todos los aspectos, le creería fácilmente. Supongo que mi punto fuerte no es una habilidad útil. Shirou considera su habilidad un desperdicio, solo sirve para arreglar cosas, arregla el calentador, sale del salón, alguien más está allí, estoy un poco sorprendido. La persona que habla con Issei es Rin Tosaka, de la clase 2A, es una dama que vive en una gran mansión en la cima de la colina, una perfecta estudiante con honores. Apuesto, inteligente, atlético e impecable. Es inteligente, educada y modesta en su apariencia. La gente dice que es la mujer ideal. Rin mira fijamente con asombro, luego pone una sonrisa traviesa. Ese es un gran cumplido. Shirou inclina la cabeza con frustración. Yo solo, ya sabes, todo el mundo reconoce que eres la chica más popular de la escuela, así que no me destaques. No recuerdo haber hecho tal cosa. Dice Rin. Solo estaba reconociendo cuán precisas fueron tus observaciones. Tal vez tenga que reconsiderar la parte de tener buenos modales y ser modesto. Shirou se queja. ¿Podrías repetirme eso, por favor? Rin mira dagas. Yo solo estaba, no es nada. Estaba hablando solo. Shirou tartamudea. Y quiero saber exactamente qué es lo que dijiste. Dice Rin. Ella definitivamente lo sabe y está aprovechando esta oportunidad para atormentarlo. Saber, ¿te importaría repetirlo? Debo no haber estado prestando atención. Afirma saber. La expresión de su rostro delata la verdad, pero Rin decide que ya ha jugado lo suficiente. Por eso no hace falta decir que los chicos de mi escuela la tratan como a un ídolo. Aunque en el caso de Tosaka, ella es tan perfecta que se la considera inalcanzable. Se cree comúnmente que solo los profesores y chicos como Issei pueden hablar con ella. Bueno, para ser honesto, yo también soy un chico. Así que soy uno de los admiradores de Rin Tosaka. Por favor, ten piedad. Shirou suplica antes de que Rin pueda burlarse más de él. No podemos ambos ser responsables de esto. Si insistes. Dice Rin. Ella tuvo un comentario bastante ingenioso, pero él le suplicó con tanta fervor que pudiera aceptar ese límite por ahora. Eso le da más tiempo para lidiar ella misma con la revelación. Ella siempre supo que los chicos de la escuela la deseaban, pero evitaba pensar activamente en ello porque ninguno de los chicos de la escuela nunca le interesó.
Quizás hubo una excepción, pero no necesariamente en un sentido romántico. Ahora que lo pienso, el cónyuge más deseable para un mago sería alguien de alto rango en Oracle Viewing, así que no. Mal Tosaka. Hace mucho tiempo que decidiste que ignorarías los aspectos prácticos a la hora de buscar pareja. Es mejor disfrutar de la vida, de lo contrario no tiene sentido cualquier avance mágico que se realice. Además, cuando Sakura se entera de tal traición, Sakura está viendo esto ahora mismo y escuchó los pensamientos de Chirou sobre ella. Eso es malo. Reconstruir una relación sana entre ellos acaba de generar un nuevo obstáculo que superar. Había evitado pasar demasiado tiempo con Sakura hoy ya que las heridas aún necesitaban algo de tiempo para sanar, y Sakura parecía dudar en responder cualquiera de sus preguntas. Pero mañana debía ser cuando realmente comenzara, y ahora tiene que arreglar cualquier agravio que esto pueda haber planteado primero. Sakura se siente miserable, pero para nada sorprendida. Con Neesan siendo tan brillante, por supuesto que Senpai admiraría a una persona así. Alguien que se adapta mucho mejor a él. Alguien que no le traerá sufrimiento. Ella sabe que es lo mejor y debería estar feliz por él, pero simplemente no puede. Querer pasar tiempo con él, incluso cuando tiene una mejor opción, demuestra cuán vil, repugnante y egoísta es ella. Recuento de palabras. 3351. Capítulo 18. Público, ofertas irritantes. Público. Taiga está muy irritada. Lo primero que la sorprendió fue descubrir que Rin es una maga. Sabía que probablemente había al menos uno en Fuyuki, e incluso había preguntado a algunos amigos de quién sospechaban, pero en su mente era solo un anciano que nunca salía de su casa. Que en realidad fuera uno de los estudiantes a los que enseña fue todo un shock. Estaba impresionada por la guerra del Santo Grial y la lucha de los Evans, pero nada de eso realmente se sintió relacionado con ella de manera significativa. Pero entonces Rin vio casi un cadáver en el suelo y pensó en lo triste que estaría Sakura. Eso simplemente la rompió. Ella simplemente se quedó mirando la pantalla, esperando que no fuera cierto hasta que Rin dijera que podía salvarlo. Honestamente puede decir que nunca antes se había sentido tan aliviada en su vida. Ella sabe que los eventos de visualización no afectan el estado actual de las cosas y que Chirou todavía estaría vivo de cualquier manera, pero eso no cambió cómo se sentía en ese momento. A la mañana siguiente, se aseguró de darle a Chirou un buen abrazo y realmente apreció cada momento. Con el prólogo detrás de ellos, esperaba que la participación de Chirou en la visualización disminuyera y que pudieran continuar viviendo vidas pacíficas. Luego Rin le preguntó a Chirou si es un mago y él confirmó que era cierto. Se sintió traicionada. Ella sabe todo el asunto del secreto, pero aún así es difícil no sentirse así. Una vez vio un documental sobre personas que luego descubrieron que uno de sus amigos es un mago y cómo eso los hacía sentir, y pensó que simplemente estaban exagerando. Pero ahora lo entiende. Descubrir que alguien cercano a usted vive una doble vida parece una traición. Hizo todo lo posible por mantener la calma y terminar el salón de clases sin causar escándalo, pero las miradas aterrorizadas en los rostros de todos indicaron que tal vez se habían dado cuenta de lo frustrada que estaba. Luego, durante la primera lección, la visualización de Oracle se reinició nuevamente. Normalmente, las reglas son que los profesores pueden elegir si quieren ignorar la visualización o detener la lección para que todos puedan verla, siempre y cuando ningún estudiante pierda más de una hora de aprendizaje en un día. Pero si la visualización se relaciona directamente con alguien que asiste a la escuela, entonces depende de los estudiantes decidir si deben verla. Existen reglas adicionales, pero solo si los estudiantes tienen menos de cierta edad, y ninguno de ellos está en esta escuela. Así que se vio obligada a detener la lección y descubrir más sobre las formas en que Chirou le ha estado mintiendo a lo largo de los años. Kiritsugu también. Esa ira se disipó cuando vio la pesadilla de Chirou. Ella sabía que era malo. Al principio le tuvieron que dar medicamentos solo para asegurarse de que las pesadillas no lo despertaran constantemente. Sin embargo, esto es peor de lo que ella jamás temió, y ahora él tiene que revivir ese momento con todos a su alrededor mirando. Escucharlo decir que su corazón murió, rompió el suyo.
Ella sabe que no es cierto, pero el hecho de que él lo crea hasta el día de hoy explica gran parte de su comportamiento y lo pone bajo una luz mucho más triste. Ella decide que no hay manera de dejarlo pasar por esto solo. Puede que él no haya estado en su clase esta vez, pero ella está dispuesta a romper algunas reglas para asegurarse de estar allí para apoyarlo en el futuro. Ella no está segura de cómo apoyarlo, pero se da cuenta de que esa parte puede dejarse hasta que él la necesite. Una reacción honesta es mucho mejor. Pero todavía no hay que avergonzarse de admitir que su broma a Shirou fue lo más destacado de la visualización. Bien. Issei puede decir honestamente que no le sorprendió saber que Rin es una maga. No siente ninguna animosidad hacia los magos en general, pero las visitas han dejado claro que la mayoría de ellos se preocupan por sí mismos y poco más. En el momento en que se dio cuenta de esto, comenzó a sospechar que la diableza era esa persona. Shirou no es así en absoluto, por supuesto. Por lo que se ha mostrado, solo parece usar su hechicería para ayudar a otros. Muy respetable, pero un poco preocupante. Fue un ligero shock descubrir que todas esas veces que pidió la ayuda de Shirou, la mayor parte del trabajo duro lo había realizado la hechicería. Aunque ahora que lo piensa, los instintos naturales de Shirou para descubrir que está mal siempre han sido un poco antinaturales. No hay forma de que una persona pueda descubrir un cable defectuoso sin abrirlo. Sin embargo, se siente bien que se confirmen sus sospechas sobre Rin. Quizás ahora más estudiantes escuchen sus advertencias. Probablemente no, la gente se vuelve loca tratando de estar del lado bueno del bendito del oráculo, incluso la gente normal que quiere sentirse importante. Afortunadamente, existe un efecto extraño que evita que las personas los molesten personalmente. Desafortunadamente, la solución es pedirles a los no magos que se muestran en la visualización que actúen como mensajeros. Él es quien la gente ha decidido que debería actuar como mensajero de Shirou, a pesar de sus repetidas negativas. Hola Issei. ¿Todavía estamos almorzando? Shirou entra a la sala del consejo estudiantil con un saludo. Todos los demás en la sala de repente se quedan en silencio. Probablemente por culpa del oráculo. No veo ninguna razón por la que todo esto deba interferir con nuestra rutina. Dice Issei. Aunque desafortunadamente, no puedo entablar una pequeña charla mientras ignoro el gran problema. Eso es justo. Te mereces algunas respuestas. Shirou se sienta. Entonces, ¿quiénes son todas estas personas? La mayoría de ellos no son estudiantes, así que, por alguna razón, estas personas han decidido que yo sería la persona más adecuada para transmitir sus solicitudes. Dice Issei. Pero lo más importante es que la visualización del oráculo hizo que pareciera que admiras a Tosaka. ¿Podrías decirme que esto es falso? Shirou mira a su alrededor con nerviosismo. No es tan malo, ¿verdad? Ella es una estudiante con honores, y no hay nada de malo en simplemente admirar a alguien. No tienes idea en lo que te estás metiendo. Issei suspira. Escucha. Tu vida va a ser bastante difícil ahora que la mirada del mundo se centra en ti. Pero dejarte manipular por ella es mucho más peligroso. No quiero verte acortar tu vida de esa manera. ¿Podemos hablar de otra cosa? Shirou suplica. Ya tengo la idea. Solo, podemos seguir adelante. El ojo de Issei tiembla. Es evidente que su advertencia no llegó a buen puerto. Si insistes. Hay algunos grupos que esperan que los contactes. Las estaciones de noticias estándar obviamente solicitan una entrevista, pero también hay algunas compañías de hardware que solicitan que recomiendes sus productos. Ahora, esto depende de ti. Pero, deberías ignorar hasta el último de ellos. Rin interrumpe, parándose en la puerta. ¿Qué cuando llegaste aquí? Issei llora. Estaba siguiendo a Emilia-kun. Rin sonríe. Decidí ser cortés y dejarlo entrar solo, pero luego escuché algunas cosas muy interesantes. Debería haber sabido que harías algo como esto. Issei murmura. De todos modos, como estaba diciendo. Rin ignora la molestia a favor de Shirou. Si respondes a una sola de esas solicitudes, terminarás con más solicitudes. Créeme, eso no será divertido para nadie. Ahora, si tienes que aclarar algo, te sugiero que contactes al oráculo.
Investigadores. Como se consideran el método principal para conocer las visitas, llegarás a la mayor cantidad de personas y otros no lo considerarán una gran oportunidad para aprovecharse de ti. Sin embargo, no te apresures a contactarlos, ya que tendré que estar allí para asegurarme de que guardes silencio sobre ciertos Shirou. Taiga irrumpe en la habitación sin el menor cuidado. De ahora en adelante, si comienza una visualización durante la escuela, irás directamente al lugar donde esté enseñando. ¿Entendiste? Sakura está haciendo todo lo posible para evitar a la gente. Como mago que se muestra en la visualización actual de Oracle, debería haber un efecto que impida que la gente la moleste. Pero si eso sucede, entonces la gente se daría cuenta de que ella es una maga. Algo así nunca ha sucedido antes, por lo que se puede suponer que probablemente exista alguna regla que impida que algo como esto se revele prematuramente. Pero ella no quiere correr ese riesgo. Para ella, esta visualización es como una bomba de tiempo, que indica cuando su vida quedará completamente arruinada. Cuando la gente descubra quién es ella realmente, la mirarán con desprecio. La reprenderán por todas y cada una de las cosas que desprecia de sí misma. Senpai podría apoyarla, pero ese sería el peor resultado posible. Si lo hace, simplemente lo arrastrará al desprecio del mundo solo por asociarse con ella. Desearía que esto nunca hubiera comenzado. Preferiría fingir que nada de eso está sucediendo. Lo único que puede hacer es intentar atesorar los pocos momentos que aún le quedan. Ahora continuamos con Oracle Investigators. Esta es solo una actualización rápida para repasar todo lo que aprendimos durante la última sesión de visualización. En primer lugar está el hecho de que Shiro Emiya, la persona de la que hablamos brevemente antes, aparentemente será el protagonista principal de esta visualización. El hecho de que tengamos que ver los primeros 3 días desde la perspectiva de otra persona ha frustrado a algunas personas, pero en general estamos felices de tener más perspectivas. El hecho de que Shirou fuera un sobreviviente del incendio de Fuyuki fue toda una revelación, y ver que realmente sucedió nos ha hecho tener que reevaluar qué calificación obtiene la visualización, aunque eso aún está pendiente. Las habilidades de visualización de Shirou eran todo un espectáculo digno de contemplar. Sugerimos no mirarlas directamente si no quieres tener dolor de cabeza. Algunas de nuestras fuentes de magos han decidido que vale la pena dedicar tiempo a explicar que las habilidades de visualización de Shirou superan con creces cualquier cosa que el resto de ellos puedan hacer. Todavía son en su mayoría inútiles para ellos, pero mucho más impresionantes de lo que Shirou hizo ver. Algunos científicos han quedado bastante impresionados con la capacidad de Shirou para comprender la estructura molecular, probablemente le pedirán más detalles, pero ya sabes cómo suelen ser los benditos del oráculo. Aparte de eso, no hay mucho más. Creemos que no habrá nuevos personajes demasiado involucrados en la historia, ni otras nuevas formas de hechicería. Como dije antes, solo una actualización rápida. Recuento de palabras. 1793. Capítulo 19. Despertar a un felino. Tosaka nos mira como si estuviera de mal humor. Issei comienza a llevar a Shirou a la siguiente habitación. Shirou reconoce a Rin mientras lo sigue, luego los chicos llegan al salón de clases. Llega Shinji. Eres tan ruidosa por las mañanas, Emiya. Me preguntaba qué habías estado haciendo desde que dejaste de fumar. No es de mi incumbencia, pero no hagas nada que desacredite al club, ¿vale? Dice Shinji. Rin apenas logra reprimir un gemido. Shinji normalmente es molesto cuando habla con ella, pero parece que se está burlando activamente de Shirou. Shirou dijo antes que los dos son amigos, pero eso le resulta muy difícil de creer. Shinji Matou, un amigo mío de la escuela secundaria, está parado frente a mi asiento. Shirou pregunta sobre el club de tiro con arco. Shinji dice que las cosas están bien y Shirou es solo un extraño, se atribuye el mérito de lo bien que van las cosas. Shirou admite que no tiene nada que ver con el club de tiro con arco. ¿Qué es eso? ¿Estás diciendo que no estás interesado en mi club de tiro con arco? Shinji se burla. ¿Qué pasa con él? Rin ha terminado de ser cortés. Es como si quisiera ponerse del lado malo de ti. Así es Shinji. Shirou se despide. No se siente cómodo siendo amable con la gente que le gusta, por lo que a menudo se muestra bastante grosero. Eso es ridículo.
dice Rin. E incluso si fuera cierto, definitivamente está yendo demasiado lejos. Aprendes a lidiar con eso después de ser su amigo durante tanto tiempo, dice Chirou. Rin no puede evitar pensar que Chirou realmente necesita reconsiderar lo que constituye un amigo. Dije negocios, no intereses. Sería extraño ir allí cuando soy un extraño, ¿verdad? Pero dime si surge algo. Te ayudaré si hay algo en lo que pueda ayudar. No fuiste bueno. Arreglar los arcos y las cuerdas, ¿verdad? Dice Chirou. Shinji dice que no necesitará ayuda, Shirou le advierte que no enoje a Taiga, Shinji lo ignora y regresa a su asiento. ¿Qué tipo? ¿Cómo puede hablar así cuando fue él quien te echó? Dice Issei. ¿Realmente hizo tal cosa? Pregunta Sabre. No es que ella dude que él lo haría, pero a juzgar por todo hasta ahora, Shinji no debería tener la autoridad para hacerlo. Eso es solo que Issei no entendió bien la situación. Dice Chirou. Estaba considerando dejar de fumar de todos modos, pero él simplemente me dio algunos consejos que me ayudaron a tomar una decisión. Lo que significa que, de hecho, expulsó a Shirou. Rin lee entre líneas y considera que Shirou probablemente está siendo demasiado amable. Oh, ¿estuviste aquí, Issei? Dice Shirou. Issei se da cuenta de que Shirou es especialmente indulgente con Shinji. Shirou afirma que es porque han pasado mucho tiempo juntos y esperan a Taiga y Fujine entra corriendo al salón de clases. Está bien, lo logré. Buenos días a todos, Wam. Taiga cae con un sonido terrible. ¿Estaba ella bien? Rin recuerda haber visto a Taiga más tarde ese día, pero aún así parecía una caída bastante mala. Se necesitaría más que eso para detener a Fujine. Dice Chirou. Durante un tiempo fue un poco preocupante, pero finalmente se levantó de un salto como si nada hubiera pasado. Sería más exacto decir que no lo recordaba, pero él omite esa parte. El aula se llena de silencio, en contraste con el clamor de hace un segundo. Los estudiantes discuten sobre quién debería despertar a Taiga. Después de algunas llamadas ella todavía no responde. Los estudiantes deciden hacer eso. Todos nuestros corazones se vuelven uno. Bueno, Shinji y yo no, porque estamos demasiado asustados. 1, 2, despierta, tigre. Todos los demás estudiantes susurran. Supongo que ese es su apodo. Dice Saber. Es. Shiro confirma. Pero nunca la llames así. Se enfada mucho y normalmente soy yo quien tiene que pagar por ello. Entiendo. Saber asiente. Entonces me reuniré con ella mañana. Sí, yo. Shirou se concentra por un momento. Tendré que pensar en una buena explicación. Podría cubrirte. Sugiere Rin. Creo que tengo una explicación bastante buena en mente, tanto para Sabre como para mí y para cualquier otra persona que queramos incorporar. Un tic. La silenciosa Fujine reacciona, los estudiantes continúan llamando tigre a Taiga, lo hacen cada vez más fuerte. Ga. No me llames tigre. Grita Taiga. Un rugido de relámpago se mantiene firme con valentía, como si la caída no hubiera hecho nada en absoluto. Esa fue toda la reacción. Dice Rin, recomponiéndose para asegurarse de que nadie más notara su sorpresa. Sí. Shiro está de acuerdo. Obviamente no hubo ningún trueno y no recuerdo haber visto un tigre, pero parece encajar bastante bien. Es solo una cuestión de que el oráculo enfatice una escena cómica. Rin explica. Sucede a veces, pero nunca tergiversa nada importante. ¿Eh? ¿Qué están haciendo todos? No pueden pararse en medio del salón. Vamos, siéntense y comenzaré. Taiga se para ante todos en su forma habitual. Parece que todos los recuerdos desde el momento en que entró al salón de clases han desaparecido de su cabeza. Rin está bastante sorprendida por el cambio repentino. Había oído hablar de lo excéntrico que es Fujimura-sensei, pero esto la hace parecer un personaje de comedia. Probablemente será muy divertido meterse con ella. Oye, parece que Tiger no recuerda lo que pasó. Dice un estudiante. Los estudiantes se consideran muy afortunados. Comienza el salón de clases. Taiga anuncia un toque de queda a las 6 en punto. Comienza la siguiente lección. Salta al final de la última clase. Issei pregunta si Shirou puede hacer el resto de las reparaciones. Shirou también tiene trabajo que puede hacer, pero ciertamente no es algo a lo que tenga que recurrir.
probablemente simplemente invitan a gente a venir porque quieren salir de fiesta después del trabajo. Lo siento por Issei, pero debería priorizar el trabajo. Ahí está de nuevo, otra diferencia con lo que realmente pasó. A Shirou le parece bastante extraño, pero el hecho de que estuviera considerando seriamente ir a trabajar significa que probablemente no sea significativo. Si alguna de estas diferencias termina revelando algo importante, o no muestra algo significativo que realmente sucedió, entonces se lo comentará a Rin. Pero por ahora no puede imaginar que suceda algo especialmente inusual. No prometí estar allí, pero dije que haría todo lo posible para estar allí, así que debería hacerlo. Shirou le informa a Issei de su decisión, no hay problema, Shirou va a trabajar, describe cómo es, le pagan una cantidad excesiva ya que solo él apareció, se dirige a casa camino por la ciudad iluminada por la luna. Al caminar por la calle, me doy cuenta de que no hay gente alrededor. Shirou cree que las cosas han vuelto a la normalidad, pero no puede estar seguro. Esto debería ser más o menos en el momento en que la niña se acercó a él, y lo que dijo parecía que probablemente fuera relevante para la visualización. Casi definitivamente, en realidad. Entonces, si ella no aparece, él debería explicarle esa diferencia a Rin, de lo contrario, eso fue solo un cambio trivial. Son alrededor de las 7:30. Shirou recuerda que recientemente hubo un caso de robo y asesinato, las cosas se han vuelto peligrosas recientemente, debería acompañar a Sakura a casa de ahora en adelante, hay alguien en el camino que pensé que estaba vacío. La persona está parada encima de mí como si me mirara. Shirou suspira aliviado. Parece que las cosas han vuelto a la normalidad. Ahora solo tiene que lidiar con las reacciones de Saber y Rin hacia la chica de pelo blanco. Sin darme cuenta, contengo la respiración. La chica de pelo blanco sonríe y desciende la colina sin hacer ruido cuando ella pase, morirás si no lo invocas pronto, Only-chan. Dice la chica de pelo blanco, sin detenerse mientras se aleja en la distancia. Rin se sorprendió cuando vio la apariencia de la pequeña, y más aún cuando habló. Shirou, ¿hay alguna razón por la que alguien hubiera esperado que fueras un maestro antes de convocar a Saber? No puedo pensar en ninguno. Shirou responde. Pero dijiste que los espacios finales los ocuparán magos aficionados en el área, así que ella podría haberlo descubierto basándose solo en eso. Eso parece posible. Rin está de acuerdo. Aunque a ella no le parece muy probable. Las características de las chicas coinciden con las de los Ainsburn, por lo que es bastante probable que ella sea la maestra que enviaron. Aún así, parece muy joven. Eso realmente no significa nada considerando que ella es una Ainsburn, pero parece muy sospechoso que crearían un modelo con esa apariencia. Rin acepta que probablemente tenga que ver con algún matiz extraño que solo los Ainsburn entienden. Son tan reservados que es una pérdida de tiempo pensar en cómo funciona su magia. Saber permanece en silencio, pero su mente está acelerada. Esa chica se parecía a la hija de Irisbiel. El parecido era asombroso. Aunque eso no tiene ningún sentido. La ira que vio mientras estaba en Alemania era solo un poco más pequeña, no hay manera de que se viera así después de 10 años. Debe ser algún tipo de error. Todos los Ainsburn que vio parecían inusualmente similares, por lo que es posible que haya algo en ellos que pueda hacer que sean idénticos. Eso es lo que ella pensó, hasta que la chica se refirió a Shirou como su hermano. El conocimiento del lenguaje que el Grial le otorgó podría ser simplemente un método de afecto o burla, pero aún es muy poco probable que alguien idéntico a la hija de Kiritsugu se refiera a su hijo adoptivo como hermano. Es todo un misterio, pero al mismo tiempo, no es uno que ella necesite resolver. Buscar información haría que los demás se dieran cuenta de la verdad sobre ella, y luego tendría que revelar cosas con las que Shirou no se sentiría cómodo. Subo la colina y llego a mi casa. Como las luces están encendidas, Sakura y Fujine ya deben estar en casa. Shirou entra a la casa y encuentra a Sakura y Taiga comiendo. Shirou va a lavarse las manos mientras Sakura prepara su comida. Shirou honestamente elogia la cocina de Sakura. Taiga regaña a Shirou por regresar tarde, molesta con él por anteponer demasiado a los demás, piensa que probablemente lo obtuvo de Kiritsugu. Shirou le pide a Taiga que no le cuente más a Sakura. Sakura insiste en que sí, entonces lo haré. Dice Taiga.
Mira, Shiro es una persona que no puede ignorar a alguien en problemas. Es como ayudar a los débiles y derrotar a los fuertes. En el ensayo que escribió cuando era niño, dijo, mi sueño es convertirme en un héroe de la justicia. Ese es un sueño bastante infantil. Rin sonríe. ¿E incluso llegaste tan lejos como para escribirlo en un ensayo? Eso es simplemente adorable. Shirou se queda callado, ella está hablando de cosas de hace tanto tiempo pero todo es verdad, así que no interrumpo. De todos modos, convertirme en un héroe de la justicia es un objetivo del que no debo desviarme ni siquiera ahora. Archer se materializa. Parece que todavía es solo un niño. Honestamente, la mayoría de las personas superan esos sueños ingenuos cuando son adolescentes. Archer. Saberlo mira. Como espíritu heroico, no nos corresponde a nosotros juzgar tales deseos. Es debido a esos sueños que personas como nosotros existen en primer lugar. En verdad, Saber está muy feliz con el sueño de su maestro. Se asemeja mucho al suyo, sin transmitir ninguna de las cosas que no le gustaban de Kiritsugu. Es bastante desafortunado que esta guerra del Santo Grial no pueda continuar, ya que duda que alguna vez encuentre a alguien cuyos ideales coincidan también con los de ella. Shirou realmente solo quiere que esta conversación termine. No puede negar nada al respecto, pero hace bastante tiempo que se dio cuenta de que es mejor no hablar de sus sueños con otras personas. Wow. Senpai era un niño de verdad. Dice Sakura. Taiga se pregunta por qué Shirou se volvió tan corrupto, Shirou la culpa, la cena termina, Shiro está en su habitación bueno, ¿qué debo hacer? Se pregunta Shirou. Falta algo de tiempo antes de mi entrenamiento nocturno. Aún no le he agradecido a Sakura por la cena, así que iré a hablar con ella. Sí, se hace tarde, así que debería acompañarla a casa también. Murmura Shirou. Shirou se ofrece a llevar a Sakura a casa, Sakura piensa que podría ser una mala idea pero puedo acompañarte parte del camino, ¿verdad? No deberíamos encontrarnos con Shinji entre aquí y la intersección. Ofrece Shirou. Otro cambio, nota Shirou. Recuerda cómo insistió en llevar a Sakura hasta casa y cómo decidió ignorar los pensamientos de Shinji sobre el asunto. Sin embargo, este es otro detalle trivial. Sakura no tiene nada que ver con el lío que está sucediendo, así que si es algo que solo la involucra a ella, entonces no debe ser relevante. Sakura está en silencio. Considerando a Sakura, no debe ser capaz de mentirle a Shinji si la llevo a casa aunque sea una parte del camino o, entonces, dice Shirou. ¿Te acompaño a casa? Taiga le ofrece a Sakura. Las cosas son más diferentes de lo que Shiro esperaba. Todavía es completamente trivial, por supuesto, pero si no acompaña a Sakura a casa, eso significa que él en la visualización no tendrá ningún conocimiento de su charla. Hubo algo en esa conversación que podría haber sido importante. Estaba el hecho de que mencionaron la casa de Rin, pero eso no estaba en relación con nada importante. También hubo una conversación sobre una persona extraña cerca de su casa recientemente, pero según lo que Rin le dijo durante el prólogo, eso probablemente también sea trivial. No se me ocurre nada más, al menos nada que pudiera haber sido de importancia. Eso es natural por supuesto. Este cambio solo se relaciona realmente con Sakura, por lo que es natural que no afecte a la guerra del Santo Grial de ninguna manera. Sigue diciéndose esto a sí mismo, mientras la sensación incómoda en su estómago se niega a desaparecer. Aparece un profesor de inglés con rayas de tigre. Shiro está de acuerdo en que está bien que Taiga lleve a Sakura a casa, Shiro y Sakura intercambian cumplidos antes de que ella se vaya. Sé que me estoy sonrojando. Es problemático ya que Sakura me sorprende mucho estos días, el tiempo vuela. Ella era solo una junior antes. Ahora ella es una joven para mí. Qué lástima de mi parte, Sakura es como una familia para mí, así que no puedo aceptar este cambio. A Sakura no le gusta esto. Está ocurriendo otra vez. Debiewin está cambiando las cosas para darle menos tiempo con Senpai. Desde un punto de vista lógico, ella sabe que esto es lo mejor. Si ella no participa mucho en esta visualización, entonces no se revelará la verdad sobre ella. Aunque ella todavía no está contenta con eso. El oráculo está tratando de decirle que debería dejar de pasar tiempo con Senpai.
Eso parece muy posible, pero ella no quiere aceptarlo. Un sentimiento oscuro se acumula en ella, pero pronto se desvanece. Quizás desvanecerse no sea la palabra correcta. Es más como si su deseo de descargar su enojo con algo se hubiera ido a otra parte. Eso es ridículo, por supuesto. Probablemente simplemente esté confundida. Al menos ella es capaz de resolver sus emociones más oscuras, sin que nadie salga lastimado. Lancer ha estado intentando todo lo posible para alejarse de eso. Ni siquiera tiene idea de qué es, ya que no puede verlo. El único signo de su existencia es el horrible sentimiento que irradia continuamente desde su ubicación. Sin embargo, sea lo que sea, lo está siguiendo. Puede dejarlo atrás fácilmente, incluso un humano normal probablemente sería capaz de hacerlo, aunque es un dolor tener que huir de él. Al principio intentó atacarlo, pero no funcionó. Ese maldito sacerdote le explicó las reglas de una visualización del oráculo que previene las peleas, pero esa no fue la razón. El oráculo no necesitaba impedir ninguna de sus acciones, porque ninguna de ellas es capaz de causarle ningún daño. Es como si esa cosa ni siquiera existiera. También intentó simplemente dejar que se acercara a él. Cada fibra de su ser le decía que se mantuviera alejado de eso, pero se había quedado sin ideas. Afortunadamente no pasó nada. Una vez que estuvo lo suficientemente cerca de él, simplemente se detuvo. Tuvo la sensación de que quería atacarlo, sea lo que sea, tiene un rencor extremadamente grande contra él por alguna razón, pero afortunadamente el oráculo debe haber estado evitando que eso sucediera. Entonces, simplemente quedarse en algún lugar y esperar que eventualmente desaparezca es técnicamente una opción, pero Lancer se niega rotundamente a hacerlo. No es que esté asustado en absoluto, pero la sensación que desprende esa cosa es realmente incómoda. Es el tipo de cosas que le darían pesadillas a cualquier hombre inferior. Entonces todo lo que puede hacer es correr. Dirígete a un lado de la ciudad, luego, en el momento en que sienta su presencia, corre hasta el punto más lejano del otro lado. Repita hasta que algo cambie. Ese maldito sacerdote no fue de ninguna ayuda, por supuesto. En el momento en que apareció esa cosa, a Lancer le dijeron que estaba solo para lidiar con eso. Definitivamente no es así como esperaba que fuera la guerra del Santo Grial. Recuento de palabras. 2953. Capítulo 20. Magia dolorosa. Y así termina el día. Justo antes de la medianoche, Shiro Emiya debe llevar a cabo su rutina diaria de usar magia. Rin asiente para sí misma. Es bueno que Shiro entrene a diario porque significa que al menos tiene la dedicación necesaria para estudiar hechicería. Ella ya lo sabía, por supuesto. Una de las pocas cosas que sabía sobre él antes de todo esto era su terquedad. Por otra parte, si es un mago tan incompetente a pesar de practicar a diario, eso significa que de alguna manera es incluso peor de lo que ella pensaba. Los beneficios de la ubicación de enfoque serían suficientes para convertirlo en un mago competente. Es posible que incluso así acabe siendo considerado de nivel medio. Sin embargo, tiene esa especialidad de visualización. Si pueden encontrarle un buen uso, al menos sería considerado deseable para eso. Ahora que lo piensa, ¿puede una persona ser tan pobre en hechicería y al mismo tiempo tener la capacidad para ello? Si fuera una simple cuestión de no poder hacer circular suficiente energía mágica, sería comprensible, pero sus palabras hacen que parezca que simplemente no tiene el talento para ello, independientemente de sus circuitos. Esto no parece cuadrar en su mente. Debe haber algo que le falta, y una vez que lo sepa podrá convertirlo en un excelente mago. No se molesta en pensar por qué quiere eso en primer lugar. Me estiro y ajusto mi respiración. Intento vaciar mi mente. Shiro comienza su práctica. La magia es una batalla contigo mismo. Por ejemplo, en este mismo momento estoy insertando una barra de acero ardiendo en mi columna vertebral. Rin no puede creer lo que está viendo. En realidad, ella puede creerlo, porque explica plenamente su total incompetencia. Tu método es absolutamente ridículo, dice Rin. ¿Qué tiene de malo?, pregunta Shiro. Me estoy preparando para usar hechicería. El hecho de que usted crea que un método tan dañino es necesario es lo que está mal. Rin explica.
Si tuviera que formar circuitos cada vez que quisiera usar un hechizo, apenas tendría la capacidad mental para concentrarme en cualquier hechizo que necesitara. Pero no puedes lanzar hechizos sin formar un circuito. Shirou argumenta. Claro, cosas como mi visualización son posibles, pero no puedes hacer ningún hechizo real sin canalizar adecuadamente la energía mágica. No tienes que formar tus circuitos cada vez que quieras utilizarlos. Rin grita, sorprendiendo a Shirou y saber. El primero se arrastra hacia atrás gracias a un miedo instintivo a ser golpeado. Rin suspira. Escuche, desde un punto de vista técnico, los circuitos de un mago son en realidad parte de su alma. Formar circuitos dentro de su cuerpo en realidad significa establecer el camino que sigue la energía mágica. Estos a menudo se llaman circuitos físicos en comparación con los verdaderos. Una vez que un circuito físico se ha establecido, debería ser bastante fácil reutilizarlo siempre y cuando te acostumbres a la sensación. Lo que has estado haciendo es el equivalente a demoler y reconstruir una carretera cada vez que quieres salir a dar una vuelta. Shirou mira a Rin con escepticismo, pero luego lo acepta, ya que ella es la experta aquí. Entonces, si eso es cierto, ¿por qué una persona no puede simplemente hacer una cantidad infinita de circuitos físicos? Pensé que algunos magos eran más fuertes porque pueden formar más a la vez. Sorprendentemente, esa no es una pregunta estúpida. Comenta Rin. Cuando formas un circuito físico, también lo estás vinculando a uno de los verdaderos circuitos dentro de tu alma. Eso significa que es imposible poseer naturalmente más circuitos físicos que los que hay en tu alma. Hay maneras de evitar esto, por supuesto. Pero generalmente terminan creando circuitos más débiles que los naturales, causan problemas de salud graves y, lo más importante, no afectan la cantidad de circuitos que tendrán sus descendientes. La transferencia de circuitos es similar. Rin continúa. En realidad, no les estás dando los circuitos dentro de tu alma, sino estableciendo el camino para estar dentro del cuerpo de otra persona. Esto significa que técnicamente no hará que tus descendientes sean más débiles, pero dañará tus propios cimientos lo suficiente como para dejarte a ti incapaz de alcanzar su máximo potencial. Entonces es solo una lotería. ¿Qué tan fuerte puedes ser como mago? Pregunta Shirou. A él realmente no le gusta la idea de eso, pero también sabe que no tiene sentido negar la verdad. Esencialmente sí. Dice Rin. La cantidad de circuitos verdaderos que tienes se decide al nacer, aunque está fuertemente influenciada por la cantidad que tenían tus padres. El único método conocido para aumentar la calidad y cantidad de tus circuitos mágicos de una manera que se transmita a tus descendientes es permanecer dentro de la ubicación de enfoque de una visualización de oráculo. Esa es la verdadera razón por la que poder permanecer en una ubicación de enfoque es tan valioso. Shirou frunce el ceño y piensa para sí mismo. Esta es mucha información para asimilar y al mismo tiempo lo hace sentir como un tonto por malinterpretar las lecciones de Kiritsugu. Pero también significa que su objetivo de convertirse en un héroe de la justicia no está tan lejos como pensaba. Todo lo que necesita hacer es descubrir cómo hacer las cosas correctamente. Más adelante podré darte algo que te ayudará a acelerar el proceso de descubrir el método adecuado. Ofrece Rin. Enseñarte de la manera normal tomaría demasiado tiempo, ya que no quiero pasar todas las noches de esta visualización pasando por algo tan básico. Esta varilla de metal es el único circuito mágico que puedo preparar por mí mismo. Shirou recuerda cómo le pidió a Kiritsugu que le enseñara. Shirou no tiene talento, explica lo poco que sabe sobre hechicería, menciona que intentó usar su origen, recuerda que Kiritsugu se mostró reacio a enseñarle, finalmente aceptó, siempre y cuando Shirou use hechicería para ayudar a las personas. Supongo que Kiritsugu no quería que me convirtiera en un mago. Rin tiene ganas de gritar de nuevo, pero esta vez se contiene. Uno de los mayores tabúes entre los magos es no hacer todo lo posible para transmitir su legado. Incluso dejar la hechicería se considera aceptable en comparación, siempre y cuando se garantice que la próxima generación pueda retomarla. Entonces el padre de Shirou definitivamente no puede ser considerado un mago. El término usuario de hechizos es mucho más adecuado. Quiere ser respetuosa, respetar la forma de vida diferente y seguir adelante.
pero ella no puede evitar sentirse insultada. Si Kiritsugu fue lo suficientemente capaz de crear el diseño en el cobertizo como esperaba, entonces debe haber al menos algo de historia detrás del linaje Emiya. Que él luego descarte eso y se establezca en sus tierras sin permiso es un grave insulto. También parece que Kiritsugu solo valoraba la hechicería por su utilidad para ayudarle a impactar el mundo mundano, no por su potencial para alcanzar la verdad. Personas así son los enemigos naturales de la asociación de magos, ya que sus acciones causan un inmenso riesgo de revelar la existencia de la hechicería al mundo. No tienen ningún resentimiento personal contra el uso de hechicería para ayudar a las personas, pero como maga es su deber detener cualquier posible filtración. Ahora que lo piensa, Shirou parece estar siguiendo el mismo camino. Eso podría ser muy malo. Si se apega a ese camino y mantiene la protección parcial del oráculo, puede que no sea posible evitar que revele el mundo iluminado por la luna a un gran número de personas. Eso deja dos opciones viables. Ella podría hacer todo lo posible para convencerlo de que siguiera el camino correcto de un mago. Sin duda, ese sería el resultado más beneficioso para ella, ya que es prácticamente seguro que él se convertirá en su aprendiz, y tener a alguien de un viejo en deuda contigo siempre es algo bueno. Pero duda de su capacidad para hacer que Shirou siga el estilo de vida de un mago. Convencerlo de que se valore ya parece bastante difícil, por lo que está bastante segura de que obligarlo a detener sus actos desinteresados está fuera de sus capacidades. Entonces lo único que puede hacer es hacerlo tan competente que pueda llevar a cabo su sueño de héroe de la justicia sin revelar el mundo iluminado por la luna de ninguna manera. Puede que sea una especie de lucha y que ella tenga que deberle algunos favores, pero Shirou debería estar más que feliz con el resultado. Casi puede imaginarlo. Shirou Emiya, un usuario de hechizos que brinda ayuda a los necesitados y rastrea a personas peligrosas. Todo ello manteniendo sus métodos lo suficientemente secretos como para provocar solo unas pocas leyendas locales que la mayoría descartaría como exageraciones. Ocasionalmente también aceptaba solicitudes de la Asociación de Magos para acabar con magos peligrosos cuando se alineaba con sus ideales. Ella no negará que la imagen que tiene en la cabeza lo hace parecer realmente genial. Pero se está adelantando mucho a sí misma. No hay garantía de que la imagen que ella tiene de él sea precisa todavía, por lo que preocuparse por algunos delirios no la llevará a ninguna parte. Podría preguntárselo ahora, por supuesto, pero descubrir las cosas a partir de la visualización parece mucho más atractivo. No me importa eso. No admiro a un mago. Admiro a Kiritsugu. Shirou continúa su entrenamiento, es muy doloroso, su intento de fortalecerse falla, no hay cambios en el tubo de metal. Parece que la energía mágica que le vertí se ha evaporado en el aire. Has cometido otro error más. Rin gime, tratando de eliminar el dolor de cabeza que surgió al prestar demasiada atención a las complejidades del fortalecimiento de Shirou. ¿En serio soy tan malo siguiendo las instrucciones de Kiritsugu? Pregunta Shirou. Esta vez no es tu culpa. Rin le asegura. Entiendes la estructura de los objetos, también que no puedes confiar en los instintos. Si tuvieras éxito, te garantizo que la tubería sería mucho más resistente de lo que podría ser incluso con 10 veces la energía mágica. Pero fortalecer algo en tal se debe hacer una escala precisa casi a la perfección para tener éxito, mientras que mi método daría mucho más margen de maniobra. Creo que lo hiciste bastante bien, podría haber funcionado si no tuvieras que trabajar con el dolor de hacer un nuevo circuito. Así que para esto sirve mi especialidad. Shirou murmura para sí mismo. Ya sabía que sería así, pero es bueno que ahora entienda por qué. Es difícil mejorar algo que ya tiene forma. Dice Shirou. Shirou se queja de la dificultad de agregar para completar cosas. Sería más fácil comenzar desde cero. Cuando fallo con la magia de fortalecimiento, hago algunos objetos sustitutos para practicar y calmarme, pero todos terminan sin nada dentro. Rin mira a Shirou con asombro. ¿Puede un usuario de hechizos volverse aún más heterodoxo? Se alegra de notar que Saber tiene una cara similar. Rin se rasca la cabeza y trata de descubrir qué está pasando. Shirou rehacer circuitos cada vez es un error bastante común, y su talento de visualización tiene demasiada evidencia para ser discutido.
Pero esta vez definitivamente no entiende lo que él ha estado haciendo. Parece lógico que su talento de visualización lo haga bueno en la proyección, pero ese campo de la hechicería tiene un techo definido. No importa qué tan cerca esté una proyección del original, no permanecerá en el mundo por mucho tiempo, debido a la simple naturaleza de estar hecha de nada más que energía mágica. Ese es un límite estricto que no se puede superar. Entonces sus pensamientos iniciales deben estar equivocados. Probablemente solo se refería a algunos de los electrodomésticos cercanos a los que se les quitaron sus componentes. La parte en la que parecía que comparaba la energía mágica con la arcilla demuestra cuán equivocada era su conclusión. Nadie en su sano juicio haría eso jamás. Puedo visualizar la estructura de algo fácilmente. Shirou, molesto por su falta de mejora, arriesga su vida cada vez que entrena. Kiritsugu le dijo que salvar a alguien significa no salvar a alguien más. Shirou realmente no entendía. Intenta cumplir el sueño ayudando a otros. No es como puedo hacer buenas obras al azar. Creo que un héroe de la justicia es diferente a simplemente ayudar a los demás. Lo sé, pero la pregunta es, ¿cómo puedo convertirme en uno? La diferencia entre los dos es algo que no he podido entender durante los últimos 5 años. Archer siente que su frustración aumenta cada vez que escucha a Shirou hablar de convertirse en un héroe de la justicia. Apenas puede aceptar el deseo de Shirou de ayudar a la gente, pero convertirse en un héroe de la justicia significa buscar activamente a las personas que están sufriendo y luego aplastar los deseos de quienes infligieron ese sufrimiento. Vivir sin ver más que dolor. Vagar por el paisaje ardiente de ese infierno por el resto de su vida. No habría sido un gran problema si Shirou tuviera menos potencial. Podría haber vivido su vida nada más que como un vecino servicial para quien tuviera la suerte de vivir cerca de él. Pero una vez que se da cuenta de que tiene la capacidad de ayudar a personas de todo el mundo, ahí es donde comienza todo y lo que lo llevaría a firmar ese maldito contrato. Las cosas podrían terminar aún peor para este Shirou, ya que la ayuda de Rin inevitablemente solucionará todos sus errores, y ni siquiera quiere saber qué tan útil será la ubicación de enfoque. Todo esto significa que romperlo por completo es aún más importante. Waber está harto de tener que decirle a la gente que se calle. Especialmente cuando él mismo quiere gritar lo ridículo que es el chico Emiya. Al menos ha podido hacer que todos se calmen, pero el sonido de los susurros y la toma de notas es como un ruido de fondo constante. Una vez finalizada esta sesión tendrá que interrogar a todos para poder documentar adecuadamente todas las conclusiones a las que se ha llegado. Después de eso, inevitablemente será bombardeado con solicitudes de esos documentos desde fuera de la torre del reloj. Tendrá que pedirle a algunos asistentes que lo ayuden con eso. Sin embargo, dejando de lado sus propios problemas, está fascinado por las capacidades de Shirou. Las habilidades que ha demostrado hasta ahora superan el sentido común y, al mismo tiempo, lo hacen parecer extremadamente débil. La mayoría de los magos que miraban probablemente simplemente pensaron en él como un potencial reproductor, pero ahora podrían estar más interesados en descubrir qué tiene de especial. Después de todo, la mayoría de las familias admitirán que no tienen ninguna posibilidad de incorporarlo a la suya mientras él tenga mejores opciones, por lo que conocer su anormalidad parece mucho más factible. Incluso el propio Waber quiere resolverlo, aunque afortunadamente tiene una muy buena línea de conexión que puede seguir para llegar a él a través de Rin. Lástima que ella tenga que ser quien inicie la llamada. Las reglas de las visualizaciones de Oracle pueden resultar muy molestas a veces. Caster está impresionado. El potencial de la hechicería en esta era es una absoluta broma comparado con el de ella, y ese debilitamiento significa que los magos ni siquiera pueden obtener el conocimiento para utilizar el poco potencial que existe sin llevarlo a través de muchas generaciones. Si tomara un aprendiz en esta época y le enseñara adecuadamente utilizando métodos olvidados hace mucho tiempo, el resultado sería muy impresionante para los estándares de la época. Sin embargo, al mismo tiempo, serían solo una imitación superficial de ella misma. Si volver a vivir una vida pacífica en Colchis resulta tan imposible como ella espera, pero aún así puede vivir pacíficamente en esta era, no ve ningún sentido en contratar a un aprendiz regular. Incluso si tuvieran un talento sustancial.
pero si esa persona es especializada, eso cambia las cosas. Especialmente si es un área en la que nunca se centró. Shiro Benilla encaja perfectamente en esas condiciones. Como mínimo, le gustaría ser testigo de hasta dónde pueden llegar sus talentos y, si no fuera por el riesgo de enojar al oráculo, lo habría considerado una herramienta potencial de gran valor. Sin embargo, es absolutamente necesario que se limpie de esos pensamientos. Incluso ignorando su necesidad de apaciguar al oráculo, encuentra que esas tácticas son tan repugnantes que solo las habría usado si hubiera pensado que eran fundamentales para obtener el riel del Santo Grial. Entonces, ¿qué debería hacer ella en su lugar? Los deseos del oráculo siguen siendo en gran medida un misterio, pero hay muchas posibilidades de que favorezcan tanto a Shiro como a Rin. Si puede obtener alguna prueba más definitiva de que ese es el caso, entonces podrá ofrecerles con confianza sus conocimientos y servicios con la esperanza de causar una buena impresión. Esa podría incluso ser la razón por la que el oráculo ha estado dispuesto a proporcionarle maná. Incluso sin dicha prueba, seguiría siendo una apuesta que valdría la pena siempre y cuando ella tenga cuidado de evitar cualquier acción que sepa que al oráculo no le agradaría. Por eso ahora no puede acudir a ellos. Es probable que el oráculo haya preparado las cosas para revelar su existencia de alguna manera dramática, por lo que debe abstenerse de acercarse a ellos hasta que esté segura de que no arruinará el plan del oráculo. Incluso entonces sería difícil, ya que duda que le permitan acercarse a la ubicación de enfoque. Si no fuera por un detalle en particular que se ha pasado por alto. Recuento de palabras. 2958.